Queremos mostrarles una imagen que fue tomada por un satélite de la NASA que nos muestra el día después de la Dana cómo quedó toda la zona inundada, toda la zona que va entre el río Turia y la Rambla del Poyo. Estamos viendo perfectamente toda esta zona de aquí en color marrón, cómo el agua se ha desbordado, cómo ha caído del barranco y ha afectado a todas estas localidades que ya conocemos todos. Fíjense cuál es el cauce de la Rambla del Poyo y escuchen las localidades: Torrent, Picaña, Paiporta, Alfalfar, Catarroja, Mansana. El agua que iba por esta rambla también luego buscó salida hacia el río Turia y además del agua desbordada del río Turia afectando de forma muy grave a las localidades de La Torre, Sedaví y Benetússer. Esto es, de forma muy resumida, lo que ha ocurrido con estos desbordamientos tanto del barranco como del río en una zona que debe estar catalogada como zona inundable. Por eso queremos hablar con Manuel Arce, el presidente de la Delegación Aragonesa del Colegio de Geólogos. Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sin tener conocimientos técnicos y viendo la imagen que les acabamos de mostrar, un barranco, un río y toda la zona que comprende entre estos dos espacios totalmente inundada, estamos hablando de que es una zona que estaba catalogada como inundable. Sí, claro, así es. ¿Y por qué se construye en estas zonas? Porque tengo entendido que no es que en España hay muchas zonas que comparten similares características. Efectivamente, esta es la cuestión, ¿no? Estamos en el primer mundo y tenemos un conocimiento muy bueno y muy amplio de estos procesos, ¿no? España es un país altamente torrencial, pero lo que sucede es que hay una brecha importante entre el conocimiento técnico y su integración en la gestión del riesgo. Hay actualmente un sistema de gestión del riesgo que se suele hacer por las confederaciones y autoridades hidráulicas que recoge los grandes ríos y grandes ejes, pero multitud de estos fenómenos ocurren en cuencas pequeñas y medianas que no están incluidos ahí, no están catalogadas, en muchos casos ni siquiera como con riesgo. El problema es claro, urbanizaron estas zonas sin tener una consideración adecuada del riesgo es peligroso, efectivamente. Claro, Manuel, ayúdenos a entender, porque es cierto, también ocurrió en Zaragoza con el Barranco de la Muerte, con esa riada del pasado verano, también se hablaba de zonas inundables, zonas que están construidas. ¿Por qué se construye en estas zonas? ¿Es relativamente normal o se están asumiendo riesgos, como decía, porque hay una falta de comunicación técnica sobre este aspecto? Sí, hay una brecha técnica entre el conocimiento científico, como os he dicho, y su integración en la planificación urbana y territorial. En el caso de Zaragoza es un buen ejemplo. Está integrado en el Plan General Urbano las zonas inundables por el Ebro, pero no estas cuencas laterales, estas cuencas pequeñas, que en muchos casos recogen año tras año incidentes y muertos, y etcétera, ¿no? Ahora hemos visto un caso dramático, ¿no? Pero señales y avisos tenemos continuamente. Y estas cuencas pequeñas, no es raro, son frecuentes que desemboquen en zonas urbanas, zonas residenciales o polígonos industriales, y que no están catalogados como zonas de riesgo. Pero sí como zonas inundables. No es que no haya esa catalogación. Si miras en los planes, en algunos planes de urbanismo, planes generales de urbanismo, verás que hay coloreadas ciertas zonas y otras no, porque son cuencas pequeñas y medianas y no están incluidas en el Plan General de Riesgos de Inundación del Ministerio. ¿Cómo se debería actuar para asegurar, bueno, valga la redundancia, la seguridad de los vecinos que viven en estas zonas? Bueno, pues en primer lugar, probablemente hay que cambiar de paradigma en la forma de gestionar estos riesgos de inundación. Hay que, como digo, ampliar, hay que trasladar el conocimiento científico y técnico que se tiene a estos planes de ordenación urbana. Incluso diría que hay que actualizar la normativa actual al conocimiento que se conoce de estos procesos. Esta normativa, en algunos casos, ya desde el colegio hemos mandado alguna vez alguna carta al Ministerio que nos ha respondido que efectivamente están pendientes de actualizar esta normativa, creo que lo está haciendo el CERES, pero estamos pendientes de esto, ¿eh? O sea, se estaría intentando desde parte del Colegio de Geólogos que se trabajase en esto. Pero
¿Cómo pueden los ciudadanos, si es que pueden acceder a esta información, ser conocedores de que su casa o sus terrenos están en este tipo de zonas, estén o no catalogadas, como nos acaba de decir que algunas ni siquiera lo están? Claro, si no lo están, no lo sabrán. Porque muchos de estos cauces solo son activos cuando llueve, y algunos cuando llueve mucho, como es el caso del Barranco de la Muerte. Así que hay, en algunos casos, los vecinos tenían conciencia de que históricamente, antes de urbanizarse, ocurrían episodios de avenidas, pero bueno, si no hay casas, no es un evento silencioso, digamos así, ¿no? Pero más allá de los planes de ordenación urbana, como digo, hay muchas áreas en los mismos planes que están en blanco, no están catalogadas con el riesgo que realmente tienen. Perfecto. Bueno, pues Manuel Arce, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Seguimos buscando y tratando de comprender por qué ocurren ciertas cosas, Miriam. Gracias. Eso es, Blanca, gracias. Y también nos ayuda Belén a comprenderlo, porque aparte de ser zona inundable, toda la parte afectada de la provincia de Valencia, Belén, también está el agua caída, porque es que si actualizamos datos es enorme la cantidad, ¿no? Casi... iba a decir nunca vista, pero sí, ¿no? Sí que sí. Bueno, se ha marcado un récord de intensidad de precipitación, que es lo que estamos hablando, lo que hemos comentado antes, que aparte de que la precipitación fueron de unas cantidades de la estación que más precipitación registra es la de Turí, 618 litros en todo el día. Lo que pasa es que hay una hora que no tiene registro, que fue el pico de máxima intensidad, por tanto se estima que llegue incluso a los 700 litros en total, y llovieron 179 litros en una hora. Todo esto fue además sumado a los 500 de Chiva y a los muchísimos litros, porque cayeron en una zona bastante amplia. Todo esto se canalizó en la Rambla del Pollo, que es una rambla que suele ir bastante vacía o prácticamente sin agua, y a las 5 de la tarde ya se registraban 100 metros cúbicos, en tan solo 20 minutos ya se registraban 1000 metros cúbicos por segundo, y a las 6:30 se registraban 2000 metros cúbicos por segundo, que es 4 veces el caudal del Ebro, y en comparación al río Mississippi, que es el que máximo caudal tiene. Entonces, fue muy poco tiempo toda esta cantidad de agua que fue a parar al río. Que el problema fue realmente, aparte de las precipitaciones, pero sobre todo fue la cantidad de agua en el terreno, muy poco tiempo, sin capacidad de distribuirlo. Es comparable a que se abra una presa o a que se abra un pantano, la cantidad de agua que cayó muy rápidamente y en una zona muy localizada, que fue a parar todo o prácticamente toda la Rambla del Pollo. Claro, por eso había poblaciones en las que apenas había llovido, sí, y de pronto llega la gran avenida. De hecho, las zonas más afectadas, Paiporta, bueno, toda la zona cero de la Dana, prácticamente no registraron precipitaciones ese día. Registraron precipitaciones de 6 litros, claro, sí, 6 litros en comparación de lluvia, en comparación a todo el caudal que les llegó. Entonces, fue un problema, sí, de lluvia, de meteorológico, pero sobre todo fue también un problema de gestionar ese caudal, luego una vez que estaba en el suelo. Adelante, Javier. Sí, fíjate, esto a mí me recuerda mucho a lo que sucedió en Biescas, que desgraciadamente yo estaba allí, en Panticosa, esa tarde, en el 96. Un camping construido en una torrentera entre dos y que llegó un aluvión de agua porque se había embalsado con una gran tormenta que se había producido arriba, no en el camping, y fue lo que arrasó el camping. Es lo que ha pasado ahora. Torrent, el pueblo de Valencia, arrasado también por el Barranco del Pollo, se llama Torrent. Es que el pueblo se llama Torrent, de Torrente, que es un caudal, o sea, un espacio donde normalmente no pasa agua, pero que de pronto pasa mucha agua. En el pueblo de Albacete, Letour, esto viene por la construcción que hablaba el geólogo, que hemos hecho mal también, porque de todas estas desgracias deberíamos aprender. Va, como dice nuestra compañera, a ser más habitual estos fenómenos de los que nos gustaría. En el pueblo de Letour, el casco viejo y la iglesia no se han visto afectados. Es que nuestros antepasados tenían idea de dónde construían. En Valencia, en la riada del 57, la catedral no se vio afectada y hubo 3 metros de altura de inundación. Y afortunadamente, a partir del 57, en el régimen anterior, se derivó el río Turia, porque si no habría sido un caos Valencia también en esta inundación. Por tanto, antes
nuestros antepasados, siglos tenían más cabeza. Bueno, es que ¿Dónde construían cuando estaban en un pueblo que se llamaba Torrent, al lado de un barranco que, como se ha demostrado ahora, podía causar un destrozo? Hemos construido también muy mal, sin atender, como decía el geólogo, a los riesgos que pasó en Biescas. ¿No? O sea, ese camping de Biescas nunca se había tenido que aprobar, porque estaba justo en dos torrentes que fueron la causa del arrase cuando cayó todo el tsunami que venía de la montaña. Claro, la cosa que aquí los afectados son 370.000 personas y en el camping de Biescas, Sí, que fue y muy horroroso, localizado, claro. fue Sí, muy sí. localizado. Sí. Pero que tú ves los mapas de los geólogos de la zona de la Horta valenciana y las zonas inundables en 1952 son exactamente las mismas que hay ahora, y las zonas que se libran de la inundación son exactamente los núcleos, pero los núcleos reducidos, no lo que luego hemos ido extendiendo, de Torrent, de Paiporta, efectivamente. Y durante todos estos años, aquí estamos a 24, durante 74 años hemos ido ampliando esa zona constructiva sin tener en cuenta que por ahí, si pasaba esto, que cada vez va a pasar o más... sin construir previendo los riesgos. Efectivamente, pero que los mapas cuadran exactamente igual de por dónde va el agua, porque yo creo que el agua va a donde tiene que ir siempre, quiero decir, sale siempre por donde tiene que salir en 1952 y en 2024. Y mientras tanto, hemos dejado de seguir construyendo ahí. Enrique. No, que sin irnos tan muy lejos, ni a Valencia ni a ningún sitio, el casco viejo de Zaragoza todos sabemos dónde está, y las construcciones nuevas, precisamente estamos allí mismo, ahora mismo nosotros, donde están, y nunca, ahora no se inunda nunca, pero porque... contando con el río tan caudaloso que tenemos, que es el más caudaloso de España, el Ebro, ¿vale? No se inundan porque aguas arriba sufren las inundaciones, que es en la parte agraria, y a la ciudad de Zaragoza, toda esta parte de aquí, la zona del Actur, no se inundará por eso, pero y están una construcción bastante nueva, ¿no? Relativamente toda construcción del Actur, también la tenemos aquí. En el 2012, en Aragón, tuvimos un caso en miniatura, voy a decir esa palabra, similar a lo que ha sucedido en Valencia, fue en mi pueblo, fue en Sádava. A las 6 de la mañana no había caído ni una sola gota, yo estaba despierto. A las 6:15, 6:30 yo estaba en un bar tomándome un café, el más típico de Sádava. Y a las 9:30 de la mañana el colegio se había escachado. En mi pueblo cayeron unos 200 litros de agua, pero lo que estabas comentando tú, Javier, aguas arriba, en lo que cogen los valles esos del Rey Católico y de un castillo, pues cayó tanta agua y vino a parar toda por el río Riguel, uno de los Sarvas, a parar a Sádava, y allí ya fue por donde rompió por todos los sitios, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos de los que aprender dónde construir, y esperemos, esta ha sido, yo creo que no tiene comparación con nada lo que ha pasado en Valencia, y creo que, como bien has dicho, de esto se aprenda mucho, pero de verdad. Porque ayer una vecina misma me comentaba que ella tiene un apartamento en Denia y ella es consciente de que algún día, me contaba, porque me dice, Enrique, es que cuando llueve en esta zona de la costa, no llueve como aquí se refería a nuestra zona, ¿no?, en la comarca de Cinco Villas, es que ahí llueve mucho más. Que llueve con mucha intensidad, dice, y algún día, hasta ahora no ha pasado, dice, pero el monte que tenemos detrás, entre el monte, o sea, los apartamentos están entre la playa y el monte, cualquier día estas aguas tan torrenciales se llevarán el monte, las tierras, y se llevarán todos los apartamentos, y diremos, ¿quién pensaba? Pues ¿quién pensaba? No, lo tenemos que saber, que allí no tenía que haber construido, claro. No se tenía que haber construido estos apartamentos. Tenemos que anticiparnos a eso. Y que el Mediterráneo es uno de los puntos centrales del cambio climático en Europa, y que yo creo que esto, bueno, y lo dirá Belén, pero que cada vez va a ir a más, que los ciclos de retorno de estas grandes tormentas cada vez se acortan más. Y nosotros, y el sur de Europa, estamos en una situación muy delicada por el cambio del clima y del calentamiento global, y esto va a seguir ocurriendo. Aprendamos, pero aprendamos todos, por eso lo decía, ¿no? Aprendamos todos y modifiquemos también la normativa, como están diciendo los técnicos y los científicos. Asiática, que es que de cada desgracia o de cada crisis se puede aprender y se puede sacar algo positivo, pero ojalá se saque algo positivo desde, sobre todo, la política, que es quien tiene que prever todo esto. Por cierto, los datos que apuntaba Belén, que yo los tenía también aquí reflejados del Barranco del Pollo, es que son espectaculares. Es que a las 5, los has dicho tú, yo los tenía. A las 5 el caudal 325, ¿cuánto? Hectómetros por... Metros cúbicos por cúbicos, bueno, me da igual. 325. Pero es que en una hora pasa a 1725. Y ojo, ni la conferencia, ni la Confederación del Júcar. En este caso del Júcar, que depende del Ministerio del Gobierno de España, ni la Comunidad Valenciana, a las 6, sabiendo
que de 325 en una hora han pasado a 1725, ahí arriba, hombre, si hubieran avisado antes, se habrían salvado vidas seguro. Quizá no todas, quizá habría muchos fallecidos también. Pero es que con estas cifras, en un barranco como el del Pollo, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, ahí tenían que haber saltado definitivamente todas las alarmas. O sea, algo ha fallado cuando desde la EMET se estaba marcando esa alerta roja y hasta las 8:15 no llegó el aviso de protección civil, pero no vamos a volver a volvamos eso. a eso, sí. Vamos a ver un poco el a las 12 sí que enviaron un aviso con la Confederación Hidrográfica del Júcar por el aumento de los caudales, que sí que se avisó. Pero luego, según dicen, claro, yo esto, ves, en ese juego no quiero entrar, yo he culpabilizado a la política, en este caso, unos más, otros menos, pero por esa gestión, esa falta de previsión, no quiero entrar en el juego de tú más, ¿no? Bueno, pero más allá de un juego es que a las 8:15 llegó es que ese es el problema, es que lo dicen quienes estaban allí y les llegó la alerta a las 8:15. Pero cuando había personas ya atrapadas en muchos lugares. La Confederación Hidrográfica del Júcar, se me ha quedado esa palabra. La Confederación Hidrográfica se ve que luego cambió esa alerta de caudal. Estos datos son, o sea, con estos datos de 5, 6 y 7, que seguía creciendo a las 7 de la tarde, como tú bien has dicho, casi 2.000 metros cúbicos, de 325 a las 5 de la tarde. O sea, en 2 horas, de 325 a 2.000. Esto, con esta tecnología que tenemos en estos momentos, esto tenía que haber hecho saltar ya definitivamente una alerta general total. Claro, pero es que esto tenemos que sacar de aquí en adelante, ¿no? Quiero decir que los científicos no se equivocan, por ahora no se han equivocado, y hay que hacer caso a la EMET, a los técnicos, a los profesionales, y que si alertamos de más, como pasó, tú recordarás bien que estás ahí en Madrid, cuando se avisó de que iba a haber un esto de lluvia, y fue, y se equivocó. Que luego tuvo críticas, que luego alcalde. tuvo críticas, que claro. si me llaman, pero paró todo. Pero es preferible pasarse. Totalmente, O sea, es preferible y sobre todo hay que escuchar a los técnicos, a los profesionales y a la ciencia. No podemos vivir de espaldas a ellos y a eso se tienen que dedicar todos los políticos en la toma de decisiones y es mejor ser previsor, aunque se pierda dinero en la economía, que luego no, aunque probablemente las dimensiones de la tragedia, aunque más vale pasarse que quedarse corto, totalmente de acuerdo, Carmen.